Pues poco a poco se acerca la hora cero de Genaro García Luna. ¿Qué significa la hora cero? Pues él tiene que decidir, o sus abogados, o la gente, o los que negocian, en esta audiencia que va a tener en Nueva York, si se declara culpable para poder negociar una condena menor o negociar pues algún asunto, o sigue el juicio, y el juicio pues lo podría llevar inclusive a una cadena perpetua. Ninguna de las dos partes obviamente quiere eso, ni García Luna quiere cadena perpetua, ni Estados Unidos quiere un juicio largo que podría durar quizás todo un año o más, donde no solamente se gastarían muchos recursos, que eso es a final de cuentas importante, sino más bien por el entorno político que esto traería. Es difícil a estas alturas apostar qué es lo que va a hacer García Luna. Desde luego que García Luna tiene el control, él tiene el control porque él tiene la información. Entonces, bajo estas condiciones, el que negocia, cuando hay alguien negociando, siempre hay alguien que tiene una ventaja. Y en este caso la ventaja la tiene él, la tiene García Luna. Pero volvemos a este tema. Por cierto, muy restringido aquí en los canales de YouTube, porque parece que no se puede hablar mucho de este García Luna, porque YouTube como que no le gusta que abordemos este tema, pero bueno, lo vamos a abordar porque los fiscales, tanto de México como de Estados Unidos, hablaron acerca de este asunto. No podemos decir exactamente qué hablaron, porque obviamente eso es entre ellos, pero sí podemos analizar juntos cuáles son las repercusiones de que los fiscales de México y Estados Unidos hayan abordado el caso de Genaro García Luna, el secretario favorito de Felipe Calderón. La implicación de lo de García Luna sí tiene que ver con lo de Felipe Calderón, porque no es un secretario cualquiera. Si lo quieren ver desde el punto de vista de otro caso, está el asunto de Rosario Robles. Rosario Robles, aunque fue secretaria de Estado en 2 secretarías y aunque pues se le veía cercana a muchos personajes, no se le puede considerar a Rosario Robles como una mano derecha de Enrique Peña Nieto. Obviamente Enrique Peña Nieto debió haber sabido lo de la estafa maestra, es un tema que ya a estas alturas ya no se aborda tanto, pero debió haberse enterado, y si no se enteró, pues qué tonto, y tonto no era, parecía, pero no era. Y seguramente alrededor de Enrique Peña Nieto había 3 o 4 o 5 secretarios pues más cercanos a él. Luis Videgaray, que era el que lo manejaba como títere, Osorio Chong, aunque después se separaron, obviamente Lozoya, aunque nunca fue secretario, pero sí fue director, y Nuño, que fue muy también cercano a él, y quizás en algún momento dado Meade, que a final de cuentas pues era el títere del títere del títere. En ese grupo no estaba Rosario Robles. Bueno, en el caso de Felipe Calderón tenía, digamos, a 2 personajes muy cercanos a él. Muriño, que murió, todavía ahí con muchas sospechas, que era su mano derecha y que era quizás el hombre con el que él más confiaba, y el otro era Genaro García Luna. Y Genaro García Luna, quizás más que amigo, porque creo que nunca llegaron a tener esta cercanía como pudiera pensarse, sí era una persona muy leal, muy soldado y muy operativo. Por eso yo insisto que, a diferencia de otros, por ejemplo, Videgaray se movía solo, o Lozoya se movía solo. Obviamente el presidente Enrique Peña Nieto debió haber sabido todas las tramas, pero se movía solo, se movían solos. Genaro García Luna no tenía ese poder, no llegaba a tener
ni ese poder, ni esa personalidad. Por eso es que a Estados Unidos el personaje Genaro García Luna en realidad no les importa, como lo he dicho en muchas ocasiones, ni es mediático, no es tan fundamental como otros pudieran pensarse. Ellos van por otra cosa. No sé hasta qué punto puedan ir tras de Felipe Calderón, si se atrevan a ir tras de Felipe Calderón, y ese es parte de lo que yo creo como creencia, aquí sí entro al terreno de las creencias, que fue parte de lo que de alguna manera habló con Gertz Manero. Los dos fiscales se reunieron, tanto Gertz Manero como el fiscal de Estados Unidos hablaron acerca de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. No alcanza el nivel de fiscal, pero pues es cercano a todo esto. El fiscal de Estados Unidos se llama William Barr y se reunió con Alejandro Gertz Manero, que últimamente hemos hablado mucho con él por esta separación que hay entre el fiscal y Santiago Nieto, y porque además, hay que decirlo, la actuación, por lo menos mediáticamente, de la Fiscalía General de la República ha sido pues no tan activa como nos hubiera gustado, y Gertz, que pues siempre tuvo una buena prensa, de alguna manera ha sido muy pues opaco durante todo este año que lleva al frente de la Fiscalía en el gobierno de López Obrador, y ha tenido hasta cierto punto un papel de muy bajo perfil. Digo, tomando en cuenta que es la Fiscalía General de la República, de repente parece que Santiago Nieto es el fiscal de México y no Gertz Manero. Bueno, total que tuvieron una reunión de 45 minutos y lo que se sabe de esa reunión es que hablaron, entre otros temas, del asunto de Genaro García Luna. García Luna, como ya lo saben, está detenido en Nueva York. Como ya saben, pues trabajó con Felipe Calderón, era su mano derecha. Su operativo en este asunto tan importante, que era el de manejar el tema de los grupos delictivos, los grupos organizados, hablaron acerca del tema entre México y Estados Unidos de este asunto, de las acciones que se emprenden de manera conjunta, cada nación en el ámbito de lo que tienen que hacer. También hablaron acerca de esta sustancia que se ha convertido ahora en una de las sustancias más usadas por estos grupos organizados, y que no se estableció ninguna fecha para un tercer encuentro. En diciembre el fiscal ya se había reunido con Alejandro Gertz en las oficinas que se encuentran en la Ciudad de México, y esto fue a raíz esencialmente del tema cuando Donald Trump amenazó con el asunto de equiparar a estos grupos con otros grupos. Entonces, con grupos que ya sabemos que se encargan de infundir terror. Como no sabemos exactamente de qué hablaron y cuál es, entonces entramos al terreno del análisis, y en este terreno del análisis vale la pena señalar lo que para los dos países, lo que para las dos partes significaría Genaro García Luna. Es decir, esto abre una puerta muy grande, porque hay una sospecha y hay una acusación que en este caso la Fiscalía de Estados Unidos tiene que acusar y tiene que probar de que este hombre, Genaro García Luna, protegió a uno de estos grupos organizados, principalmente el de Sinaloa. Es una acusación muy seria, no estamos hablando de que se robaron dinero de la estafa maestra, no, estamos hablando de otra cosa mucho más dura. Por lo tanto, insisto que Genaro García Luna tiene la información, y esa información vale mucho, y no me refiero al dinero, sino vale mucho en cuanto a decir a qué él puede negociar. Cuando tú estás en un lugar de negocios o en un lugar de apuestas, pues el que apuesta y el que negocia, pues es el que lleva la mano. Y dices, bueno, pues yo sé tanto, pero ¿eso cuánto vale? Pues eso vale 10 años menos de cárcel, ok.
pues también sé esto. ¿Y eso cuánto vale? Pues vale que quedes libre bajo fianza, ¿ok? Y pues también sé esto. ¿Y eso cuánto vale? Pues eso vale que seas un testigo protegido. Bueno, ¿quién negocia eso? Pues el fiscal. Ahora, México tiene algunos elementos para, de alguna manera, dar a conocer más acerca de Genaro García Luna. Sí, se acaba de dar a conocer que una persona cercana a él, que trabajó con él, pues fue uno de los, digamos, la principal prestanombres del propio Genaro García Luna. Así que, pues, ahora sí que, quién sabe de qué hablaron, pero sabemos que hablaron de que en estos momentos lo que vale Genaro García Luna es mucho, mucho, mucho. Y en ese mucho debe de estar embarrado Felipe Calderón.